Puerto Vallarta se ha consolidado como destino turístico gay internacional, dejando atrás la categoría gay friendly, yendo más allá a constituirse como un espacio de celebración de la diversidad. El Gay Pride de Puerto Vallarta representa esa celebración desde hace varios años. Es un punto de encuentro de representantes del colectivo local, empresas destinadas al público LGBTQI, visitantes y ciudadanos de esta ciudad del Pacífico mexicano. Aún así, Puerto Vallarta hace frente a varios desafíos que se plantean desde la propia demanda del colectivo. Por eso, cabe preguntarnos seriamente, y más allá de todo ese carnaval de colores y sonrisas, y más allá de toda la alegría, la música y los cuerpos, ¿qué hay más allá de la fiesta? Buenas tardes, queridos amigos. Es un orgullo para nosotros estar en este Puerto Vallarta Virtual Pride, darles la bienvenida para que participen con nosotros y vean nuestro especial Más allá de la fiesta con CETAC. ¿Qué es lo que ocurre más allá de la fiesta? Les vamos a mostrar información de interés para la comunidad LGBT, servicios, programas. También tendremos la oportunidad para que nos apoyen, nos ayuden a donar en el siguiente banner para continuar con nuestros programas y servicios. También, para todas las personas que no conocen sobre CETAC, queremos presentarles un pequeño video donde tendrán información de cómo surge, de dónde viene CETAC y hacia dónde nos dirigimos. Así que los invito a continuar con el siguiente video. No es tanto ver lo que aún nadie ha visto, sino pensar lo que todavía nadie ha pensado sobre aquello que todos ven. ¿Desde dónde se camina? ¿Desde dónde se comenzó? Solidaridad Ed Thomas Asociación Civil, mejor conocido como CETAC, fue creado en el año 2009, después de que su fundador, Ed Thomas, originario de Boston, fuera diagnosticado con insuficiencia cardíaca y un pronóstico de 6 meses de vida. Él tiene una estrecha relación de amor hacia Puerto Vallarta y después de esa noticia, él se propuso regresarle al puerto algo de lo mucho que este bello lugar le había dado hasta ese momento. Ed quiso crear un espacio para todos aquellos jovencitos, muchos de ellos menores de edad, que noche tras noche estaban en el Parque Lázaro Cárdenas, exponiéndose u ofreciendo sus servicios a extranjeros a cambio de dinero y de otras remuneraciones materiales, inclusive ofreciendo sus servicios sin protección a cambio de una remuneración mayor. En su mente, él tenía la idea de lograr que en ese lugar estos chicos tuvieran la oportunidad de poder superarse, de poder educarse, aprender inglés, obtener comida y vestido y una bolsa de trabajo con la intención de que la prostitución no fuera su única opción de ganarse la vida y llevar sustento a su casa. Es así como nace CETAC LGBT, tu centro comunitario, un espacio libre de estigma y discriminación para todos en Puerto Vallarta. Muchos de estos jóvenes que Ed encontró en el Parque Lázaro Cárdenas aceptaron la ayuda. Otros solo buscaron lo necesario para protegerse y continuar su actividad reduciendo el daño. Pero lo más importante es que encontraron un lugar donde se sintieron apoyados, valorados y respetados. CETAC,
se ha vuelto esa parte del colectivo que ha buscado por todos los medios cuidarse a sí mismo, con los propios significantes, con los propios intereses y características en sus espacios, en sus lugares de encuentro. CETAC es el referente que todo el colectivo LGBTQI de la ciudad encuentra cuando hablamos de cuidado, de prevención de la salud sexual, de la multiplicación de la solidaridad, del alcance en la lucha por la conquista del reconocimiento de los derechos humanos. 2020 encuentra a CETAC de pie frente a todas las adversidades y vigente siempre en el reconocimiento colectivo. Hola, hola, bienvenidos a todos. Bueno, nos vamos a presentar primeramente. Yo soy Don Beto. Don Beto aquí. Lubianca. Bueno, y pues yo soy Doña Mari. María Guadalupe, como gusten llamarme. Oiga, ¿quién le puso ese cuerno? Pues hace muchos años mi marido, no me gusta presumirlo mucho, pero no es algo de lo que quiera hablar el día de hoy. ¡Diablos, señorita! Yo no sé mucho de estas cosas, creo que veníamos a hablar sobre temas que casi no me gusta tocar. Bueno, hay otras cosas que tampoco me gusta tocar, ¿verdad? Pero íbamos a hablar... Lo que quiera, Doña Mari. Ay, usted anda como que muy amoroso el día de hoy, ¿no? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Oiga, por ejemplo, veo que usted trae condones por ahí. Esa madre a mí no me gusta. No, ¿cómo que por ahí? Yo los traigo por aquí. ¿Y A sí? ver. Así es, traigo unos condones. Mira, ¿has escuchado la frase "sin globito no hay fiesta"? Sí. Ah, bueno, pues este es el globito. Y la fiesta, Ajá. pues la puedes tener hasta con este peluchito. Esto es un condón y previene infecciones de transmisión sexual. El VIH es una de las que más nos preocupa. Sin embargo, con este previenes no solo VIH, sino otras infecciones. Hay de muchos sabores, colores, tamaños. Ahora sí que no hay pretexto con que no me queda, sabe feo, sabe a látex. Eso es no. lo que le iba a decir. Esos aprietan mucho, oiga. Oigan, a ver, pero ¿dónde se pone y por qué dice que aprietan? ¡Qué bruto, focalicero! Vamos desde el principio. Ok. Tengo que sacar algo, pero Ok, ya no sé de qué lado me siento más cómoda aquí. esto es un pene. ¡Excelente! Y lo vamos a usar para ponerle un condón. Pero antes quiero que le ponga su nombre. A la grande le puse cuca. Tito, ¡Hola, Tito! como mi Ese es primer Tito y novio. usted es mi hijo Es mi Tito. primer novio, pero nunca pasó nada con él. De hecho, nunca pasó nada con ninguno de mis novios. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? ¿Y por qué no ha pasado nada? Pues porque no se han querido casar conmigo y yo no quiero llegar virgen al matrimonio. ¿A poco usted nunca ha tenido uno de esos? Nunca. Ah, pues son los que me gustan. Virgencitas. Usted nomás diga para cuándo. Este condón es muy útil. No importa la marca, no importa que te lo hayan regalado en la escuela, en un bar o en una clínica. Todos funcionan. Ok. Pero me decía también que hay unos de colores y de sabores. ¿Cuál es tu fruta favorita? La cereza. Uno sabor cereza. Qué Imagina. casualidad, a mí también me gusta la cereza, fíjese. Sí. Sí, gracias, don Beto. Ay, pues entonces pueden comprar dos. ¿Y de sabor plátano? Primero que vas a checar la caducidad. Después, checas que esté la burbujita de aire. Y ya que corroboras, puedes entonces usarlo. Nunca, oiga,
¿Cuál? Que yo traigo no caduca. Esa madre sí, pero el mío está bien puesto. Todo el tiempo. Todo el tiempo, las 24 horas, los 365 días del año, 365 días del año, los 365 días del año. Usted nomás diga para cuándo quiere doña Mari. No caduca el mío. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? Yo primero quiero casarme y ya dije. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Quiero que lo agarres. Bueno, no sé si podría casarme con uno de estos, ¿verdad? Pero Y quiero que lo pongas. Ay, esa chingadera, ¿para qué quieres que lo agarre? ¿Cómo crees? Eso no es para mí. Ponlo. No. Ah, ¿Sabes qué? Vas a seguirme la corriente. a ver. Entonces, ya que checamos caducidad, ya que checamos la burbujita de aire, entonces lo movemos un poquito para que estos dientes puedan abrirse. yo digo que sí. ¿De qué lado se pone? Para poder desenrollarse. Agarramos del receptáculo. Ya lo tocaste, ya lo manoseaste todo, ya no sirve. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Usa este mejor. No debes de tocarlo hacia adentro. Ok. ¿Y? Simulemos que es el mismo que abriste. Porque el único que debe tocarlo es quién se lo va a poner. O si tu pareja te lo pone, también se vale, pero con cuidado. Ahora, Está muy fea, oiga. El mío está más bonito. bueno, pues en otra ocasión tú podrás probarlo con el tuyo. Ahorita vamos a probar con el señor Tito. A ver, Tito. Ahora, colócalo. Sí. ¿Y? Desenróllalo con ambos dedos. Ahora se lo decía a doña Mari, pero esta cosa no me llega. Ay, se siente raro. ¿Cómo se siente? No sé, como viscoso. Viene lubricado. ¿Saben para qué es un lubricante? Afloja, limpia, lubrica y penetra en cualquier dirección. El lubricante ayuda a que la penetración sea más fácil, más rica, que resbale. No, yo para resbalar puro pinche saliva. ¿Para qué quiere una de esas madres? Con saliva, así como está. Ahí te va un amigo. Oye. ¡Auxilio! También puede ser, pero... ¿Y ahora que hay coronavirus? ¿Cómo vas a andarle escupiendo? Ese coronavirus tampoco para mí no sirve, no existe. Y esta gente dice, la pandemia no existe. Cuando yo te voy a llegar al hospital, ¿sabes qué? Te voy a tener que atender igual. Por eso, ojo, 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 ojo. ¿Qué más pues de todo esto? Hay que usar lubricante, pero no cualquier lubricante. Base agua o base silicón. Si usas algo de aceite, se rompe fácilmente. Si usas vaselina, se rompe. Si usas cremas, también. Oye, pero No, sí. Vaporú ahí. Sí, allí. Ya estoy aprendiendo un poquito más. ¿Y usted, don Beto, qué tal? Creo que a pesar de su experiencia en el sexo, no tenía mucho conocimiento. No, yo esas madres, yo nomás escucho a mi hija de la escuela que dice que los condones, pero yo la verdad no me gusta mía. Yo quiero así naturalito. Hay a quienes les gusta hacerlo a pelo. Es válido. También es rico. Y es una decisión que si se toman estrategias, podemos disfrutar más. Por ejemplo, puedo ir con mi pareja, hacerme pruebas en CETAC, hacerme pruebas de VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C. Y ya que conozcamos nuestros resultados, podemos tal vez compartirlo con la pareja y con más confianza podemos decir, tengamos sexo sin condón. Yo nomás escuché otra vez un compañero de trabajo ahí en la obra que su hermano se
que tenía SIDA, pero no sé más. Yo no entiendo tampoco eso. Yo tampoco, no he escuchado mucho del tema. Sí he escuchado de que se habla de VIH, he escuchado de SIDA, pero no sé cómo se transmite, no sé cómo alguien lo puede adquirir, no sé qué es. Ok, el VIH no es lo mismo que el SIDA. No, el VIH es el virus y las personas pueden vivir con VIH. Si alguien que es diagnosticado o diagnosticada con VIH no se trata, puede pasar a fase de SIDA. Es por eso muy importante hacernos pruebas. Y bueno, ¿hay algo que me pueda ayudar para no adquirir VIH en algún momento? La mejor opción es el uso del condón o la PrEP. Muchas gracias, Lubianka. Gracias, creo que, bueno, ya me siento un poquito más cómoda también para, pues, tratar de ver si puedo hacer una travesura por ahí con alguien. Santa mamá. Oiga, doña Mari, si usted y yo... Con alguien más. Pero si usted y yo nos vamos usando esa madre, ¿sí se anima? Muy bien, pues como ya les mencioné, están el uso del condón y de la PrEP. Y fíjense que la PrEP, aunque es algo que todavía no se da gratuitamente en México por parte del gobierno, aquí en Vallarta, en Guadalajara y en la Ciudad de México ya lo estamos dando por parte de un protocolo gratis. Acérquense a nosotros. Y si quieren conocer más, vamos ahorita a hablar sobre eso. CETAC, a través de su trabajo, ha logrado reconocimiento nacional e internacional. Actualmente forma parte de un selecto grupo de sitios implementadores del protocolo internacional conocido como INPREP, colaborando también en programas de Naciones Unidas, el Organismo Mundial de la Salud con sede en Suiza, el Centro de Investigación de Fiocruz en Brasil, así como en estudios de reconocidas universidades de Estados Unidos en colaboración con farmacéuticas internacionales. Actualmente, ¿cómo se está financiando el programa PrEP? Bueno, básicamente el costo mayor es obviamente el recurso humano. Y cada uno de los socios que son parte de este consorcio, entre organizaciones de la sociedad civil, las entidades especializadas de los estados, como la Clínica Condesa, el COE-SIDA, CEN-SIDA, nosotros y otros actores, básicamente están poniendo sus recursos humanos. Entonces, ahí gran parte de lo que es el proyecto en realidad está siendo financiado por los diferentes actores. Pero obviamente hay otros elementos como equipamiento, reagentes especiales para poder detectar infecciones de transmisión sexual, el medicamento mismo, ¿no? el medicamento antiviral que estamos extendiendo a la población necesitada, la investigación que tenemos que llevar a cabo para poder demostrar con argumentos el efecto que está teniendo, la comunicación que asegura de que la población necesitada realmente está consciente y que sabe dónde puede conseguir los servicios, la capacitación del personal para asegurar de que lo hagamos bien y todo el material necesario para poder demostrar a posteriori que sí se puede extender y escalar esto como una política pública. Puerto Vallarta tiene una característica de población, es una ciudad turística, es una ciudad que se reconoce desde hace mucho tiempo, que tiene un turismo predominantemente gay, es una ciudad que se acepta ser una ciudad gay friendly, y tiene pues una interacción poblacional muy interesante que no vamos a encontrar quizás en países de América Latina, ¿no? Entonces, el incorporar pues esta dinámica de población es bien importante para conocer de qué manera se puede controlar la infección por VIH. CETAC o
la organización, pues conocemos su trayectoria de varios años, conocemos el trabajo, lo que han estado haciendo con la comunidad. Sabemos que tienen una penetración muy, muy importante, cosa que las instituciones oficiales no tienen, y por eso es bien importante incorporar el trabajo de CETAC en la estrategia de PrEP, ¿ok? O sea, porque necesitamos tener de alguna manera modelos de atención de acuerdo a las diferentes poblaciones que hay en el país. Una cosa que vio la Condesa en Vallarta desde el principio era una ciudad con con una afectación de la epidemia alta, no la más alta, pero era la ciudad que coincidía, una ciudad clave en la epidemia, con un trabajo tan sólido como el de CETAC. Entonces, por eso fue la invitación a Vallarta, o sea, tenía que ver con esta existencia y este esfuerzo previo, porque el proyecto no financia lo que ya hacía CETAC, ¿no? Incluso le implica un esfuerzo mayor a CETAC. O sea, el proyecto lo que tiene es, lo que busca es demostrar que ese proyecto funciona para otros sitios del país, similares, incluso de América Latina. Doctor, ¿y esto de la PrEP me va a causar gases, diarrea o algo así rarito en mí? Bueno, la primera semana o el primer mes de uso puede ser que cause algunas molestias como diarrea, dolor abdominal, gases, pero se van a ir quitando con el tiempo. De hecho, la mayoría de las personas que están con nosotros no los ha presentado. Tenemos que decir que sí, pero no es obligatorio que los presenten. ¿Y eso es muy costoso, eso de la PrEP? No, para nada. De hecho, lo único que se requiere es necesitarlo. Hablamos de un grupo específico de población y si pertenece a ese grupo, el PrEP es para ti. A ver, entonces toda la persona que quiera solicitarlo puede venir aquí. Sí, toda persona que requiera el PrEP o que crea que requiere del PrEP tiene que venir, va a llegar con nuestros consejeros, va a firmar y llenar un tamizaje y ahí vamos a descubrir si el paciente realmente lo requiere y de requerirlo vamos a poder empezar con el PrEP. Ha de ser re carísimo eso de la PrEP, ¿verdad? No le va a costar nada, el PrEP es completamente gratuito para nosotros, dado que estamos recibiendo apoyos de Brasil o de Instituto Nacional de Salud Pública, el cual nos apoya para poder hacer realidad este programa. ¡Órale, qué buenísima onda! Entonces no tiene ningún costo. No tiene PrEP como tal, no tiene ningún costo, medicamentos, estudio, todo va a correr por cuenta de CETAC. ¡Qué padre! Oiga, doctorcito, entonces eso de la PrEP ya no voy a tener que utilizar yo condones ni nada de eso. No, el PrEP es una herramienta más para prevenir VIH, pero definitivamente tenemos que utilizar condón, dado que no nada más se trata de prevenir VIH, sino también el evitar enfrentarnos a otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, PrEP siempre va a ir acompañado de condón. Entonces no se puede a pelo como tal. No es recomendable, ¿por qué? Porque hay que recordar que existen otras 34 enfermedades de transmisión sexual a las cuales vamos a estar expuestos si nos vamos con la finta. ¿Y eso cada cuánto lo tengo que estar tomando? ¿Cómo es de la pastilla siguiente o cómo es el uso? No, la PrEP es una tableta de uso diario, se tiene que estar tomando todos los días. Si bien existen otros tipos de uso para la PrEP, la que estamos llevando a cabo aquí en Puerto Vallarta a través de CETAC es PrEP todos los días. Quiere decir, me voy a tomar una tableta de PrEP todos los días, de preferencia en el mismo horario. Y que me agarre la fiesta por allá y que se me olvide tomarme la pastilla, ¿qué debo de hacer o cómo es esto? Okay. Parte del trabajo que van a llevar aquí con los consejeros, ellos les van a ayudar a encontrar aquellas herramientas que de acuerdo a tus actividades van a facilitar que siempre tengas tu PrEP a la mano. Ok, vamos entendiendo esto. Entonces, no importa, me la puedo tomar, la pastilla, y también tengo que hacer el uso de condón para evitar otras infecciones. Y con esto me voy a proteger también que no me pegue gripe y todo eso. No, si bien se han inventado muchas cosas ahora con la PrEP, como el tema COVID u otras, no, PrEP está diseñado básicamente para evitar que comencemos a vivir con VIH. Aquellas personas que llevan una actividad sexual de riesgo van a estar un poco más tranquilos o más seguros en cuanto a este tema. Para lo único que va a funcionar es precisamente para
evitar empezar a vivir con VIH. Tengo una farmacia ahí por mi casa, entonces puedo ir a la farmacia y pedir la PrEP. De poder se puede, pero la verdad es que no lo recomendamos. ¿Por qué? El uso de PrEP, si bien es un medicamento bondadoso y que nos va a proteger, también requiere de ciertos requisitos. Es muy importante contemplar que tenemos que hacer el seguimiento con estudios, o ver cómo está el riñón, ver si en un momento nos contagiamos de alguna otra ITS o enfermedad de transmisión sexual. Realmente sí se debe llevar un seguimiento muy estrecho cuando hablamos de PrEP. ¿Y al cuánto tiempo de que tome esa pastillita me va a hacer efecto? Una vez que nosotros empezamos a tomar desde 2 tabletas, que es la indicación en la primera toma, ya podemos pensar que estamos protegidos a las 2 horas. Tenemos suficientes niveles en nuestro cuerpo para empezar esta protección. Y, por ejemplo, que me siento mal y que me tomo otro medicamento que para la presión, que para esto, que para lo otro, ¿va a servirme? Sí te sirve y no hay mucho problema al tomar PrEP. Realmente PrEP está preparado, diseñado para acompañarnos todos los días. Quiere decir que si hay alguna enfermedad que tú padezcas, se la reportes a tu doctor y él te va a decir sí puedes tomar tu medicamento junto con PrEP. Y si me quiero ir de fiesta y echar las chelas y que esto y que el otro... Perfecto, no hay ningún problema. Te decía, PrEP está diseñado para acompañarnos en la vida diaria. Entonces, si por alguna razón eres usuario de drogas o consumes alcohol, PrEP no va a causar ninguna interferencia. Hay muy pocos productos en el mercado que pueden realmente causar alteraciones o problemas con PrEP. Uno de ellos podría decir yo la creatina, que el suplemento que utilizamos en los gimnasios ocasionalmente puede darnos un poquito de problema porque los dos compiten en el riñón, pero la realidad es que en cuanto al tema drogas o alcohol no hay mucha interferencia con. Y si tuviese VIH, ¿yo también puedo tomar la pastillita de la PrEP? No, si bien el medicamento de PrEP que se llama Truvada, que es una mezcla de 2 tenofovir y entricitabina, son acompañantes de los nuevos medicamentos contra el VIH. De alguna manera, son parte de, pero no serían suficientes. Una persona que vive con VIH debe tomar al menos 3 de estos medicamentos y una persona que quiere prevenir VIH debe tomar 2 de ellos. En este caso, tenofovir y entricitabina. ¿Eso qué quiere decir? Quien realmente requiere PrEP podría ser la pareja de aquel que vive con VIH, por ejemplo. Va a decir que hay como enfado y que y que el otro de las preguntas, pero ahí le va otra. Da la casualidad que tuve sexo sin protección y eso de la PrEP me va a servir, ¿puedo usarlo en ese caso? No, son 2 cosas muy diferentes. Nosotros aquí en CETAC estamos manejando parte del programa de PrEP, es profilaxis preexposición. Eso quiere decir tengo que tomar una tableta todos los días para evitar empezar a vivir con VIH. Aquellas personas que tuvieron un encuentro, llámese porque se rompió un condón, porque tuvieron una actividad no consensuada, por cualquiera de los motivos que lo haya llevado a tener una relación sexual sin preservativo y creen que pudieran estar en riesgo, el programa se llama PEP. Ese es un programa que también contamos. CETAC cuenta con una nueva línea en la cual podemos ofrecer servicios, entre ellos uno que se llama PEP. Este PEP lo vamos a encontrar a través de Wellness Center. ¿Y qué es eso de la Wellness Center? ¿O cómo? Bueno, si quieren saber un poco más de Wellness Center, síganos. Hola, soy el Dr. Juan y vengo a contarles algo que nos interesa a todos y todas como integrantes del colectivo LGBTQI. El Wellness Center de CETAC es tener todo en un solo lugar, contar con un médico de cabecera para consultas personales a domicilio o en línea y con consultorios de fácil acceso en lugares próximos a los centros de reunión LGBTQI. El Wellness Center de CETAC es un servicio de salud integral para todo nuestro colectivo que atiende a nuestras necesidades con todo el conocimiento, respeto e inclusión. Médico de cabecera, psicología, farmacia, laboratorio, asesoramiento de seguro de salud y el tratamiento de PEP. Todo esto y mucho más para nuestro colectivo, con profesionales que nos entienden, que saben lo que necesitamos y están dispuestos a darnos un servicio con la calidad que nos merecemos.
Qué interesante, amigos, haber visto este video sobre lo que es nuestro nuevo servicio, el Wellness Center aquí en Puerto Vallarta. Y pues aquí tengo a la estrella principal, al doctor Jorge Ruiz. A él lo van a encontrar todos los días. Con él van a poder encontrar todos los servicios. A ver, Jorge, dime, ¿por qué es diferente el Wellness Center de cualquier otro lugar que encontremos en Puerto Vallarta? Bueno, lo que pasa es que en muchas ocasiones las personas que nos visitan nos refieren que se han sentido incómodos recibiendo otros servicios. En cambio, cuando hablamos de un servicio incluyente, donde todas las personas son bienvenidas, es importante para nosotros asegurar que se sientan cómodas, que puedan sentirse ellos o ellas mismas al estar con nosotros, que no tengan que tener tapujos o sentirse desplazados. Creo que lo que nos puede diferenciar de los demás servicios es todo el mundo es bienvenido con nosotros y aseguramos que se van con una sonrisa. Es cierto, a pesar de que ya ha pasado el tiempo, pues todavía tenemos el estigma, la discriminación de los servicios de salud. Entonces, encontrar un espacio donde nos sintamos cómodos, donde podamos exponer nuestros problemas, preguntar, aparte de cualquier problema de infecciones de transmisión sexual, ¿qué más pueden encontrar las personas del colectivo aquí con nosotros? La realidad es que prácticamente cualquier problema, una de las funciones que nosotros tenemos es atender a las personas. Hay que recordar que de acuerdo a la edad que tenemos, de acuerdo a las actividades que desarrollamos, podemos enfrentar ciertas enfermedades. Llámese, si me encanta el gimnasio, voy a tener un poquito más de problemas articulares. Si no me gusta el gimnasio, entonces posiblemente tengo un poquito de sobrepeso y enfermedades que nos acompañan. Entonces, todas las personas son bienvenidas. Vamos a tratar desde problemas de colesterol, problemas de enfermedades crónico-degenerativas, problemas que vienen acompañándonos ya con la edad o con las actividades que desarrollamos. Muy bien, entonces como pueden ver es una amplia gama de servicios, pero sobre todo en un espacio libre de estigma, de discriminación, un espacio amigable, un espacio que está bien localizado sobre todo. Y también hay un punto muy importante que también le puede interesar a nuestros televidentes, es ¿qué hay sobre la comunidad extranjera? ¿Qué les podemos ofrecer a alguien que ya viene con un tratamiento de VIH, que se quiere integrar aquí a Puerto Vallarta, que quiere tomar nuestros servicios? ¿Qué es lo que pueden encontrar con nosotros? Okay. Una de las ventajas que ofrecemos en Wellness Center es el servicio es bilingüe. Esto quiere decir que no van a encontrar problemas con la comunicación. 2, es completo. Quiere decir que no nada más contamos con servicio médico las 24 horas, inclusive a domicilio. Contamos también con servicio de laboratorio. Contamos también de una manera con servicio de farmacia. Eso quiere decir que aquellas personas que ya vienen con algún tratamiento específico, llámese aquellos que viven con VIH o aquellos que tienen cualquiera de las otras enfermedades crónico-degenerativas, pueden contar con nosotros para poder surtir el medicamento. Hay que recordar que ahorita, en los tiempos que estamos viviendo, casi a nadie se le antoja salir. Ir a pararte a un consultorio, a un hospital, no es la mejor idea. Eso quiere decir que una persona puede llamarnos y nosotros podemos asistir a su casa, podemos acompañarlos e incluso asegurar que va a tener los medicamentos que necesite sin tener que salir de su casa, si por alguna razón se siente incómodo ahora con el tema COVID de salir. Excelente, el Wellness Center es un centro de salud y bienestar, y también además para las personas que no pueden venir a estos servicios por cualquier situación, por sus actividades, por sus horarios, por todo, tengo entendido que ahora tenemos algo muy importante, algo que va en 4 ruedas y va a acercar la salud y el bienestar a todas las personas. Cuéntanos sobre este servicio. Perfecto, sí, me gustaría presentarles a ustedes. Ahora contamos con ese servicio en el cual no nada más vamos a ir a domicilio, sino podemos ir a los lugares donde se reúnen las personas, llámese la zona romántica, en el cual poder estar en el momento justo para hacer pruebas y detecciones. Quiero que conozcan, por favor, el tema de la banda. Básicamente aplicamos a un programa. El gobierno del estado nos hizo favor de hacer una donación importante con la cual podemos comprar y equipar esta camioneta. El uso principal de esta camioneta es desde capacitar a la población,
realizar actividades de prevención como pruebas rápidas, llámese de VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C. Al mismo tiempo nos permite estar entregando preservativos en zonas donde sabemos que hay mucha actividad en cuanto a trabajo sexual se refiere. Otra de las ventajas es que podemos contar con medicamento aquí. Esto quiere decir que no nada más vamos a prevenir en caso de hacer alguna detección, digamos para sífilis, podemos iniciar el tratamiento. Asimismo, dado que contamos con refrigerador y uso agua potable, nos permite dar consultas también de otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, entre muchas otras. Esta camioneta va a servir a poder llevar servicios a otras comunidades. Lamentablemente muchas comunidades en nuestro estado no tienen acceso a estas pruebas, entonces creemos que vamos a poder ayudar mucho a la sociedad en temas de prevención y atención de ITS. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial de CETAC Más Allá de la Fiesta. Y para cerrar con broche de oro, les queremos dar a conocer que hasta este momento tenemos 241 personas que se están beneficiando de nuestro programa PrEP aquí en Puerto Vallarta. Y cuando todo esto termine, tendremos por ahí alrededor de 100 lugares más que podrán ser ocupados por todas aquellas personas que, como saben, la mejor prevención es la protección. Quiero darles a todos las gracias, en especial a nuestro staff, a todos nuestros maquillistas, a todos nuestros vestuaristas, al productor, al director, los voluntarios, a cada uno del staff. Muchísimas gracias por todo este esfuerzo y pues invitarlos a que sigan donando, a que nos sigan apoyando, y nosotros, como esto continúa, pues ahora sí nos vamos a la fiesta. Gracias.